Ok, hoy en la lección 5 tenemos este tema, Moisés, Israel y la ley. Si recordamos este diagrama, ¿no? Hemos estado avanzando de a poquito, ¿no es cierto? Desde la caída con el pacto de obras, si ustedes recuerdan, con Adán, ¿no? Y posteriormente vimos el pacto de preservación con Noé. Y si ustedes van viendo, el círculo se va ampliando. Aquí voy a poner, a ver. Se va ampliando el círculo como para eh, entender cómo la revelación de Dios cada vez es más progresiva, ¿no? El círculo va ampliándose acá, con Noé un poquito más. Vimos últimamente con Abraham, ¿no? La promesa, porque cada uno de los pactos como que se va construyendo sobre el anterior, ¿no? Le va dando más consistencia y Dios va abriendo más su revelación para entender mejor hacia dónde va dirigiendo la historia, ¿no? De la redención, como en la obra de salvación, en la misma historia que Dios manifiesta su gracia en especial con el pueblo escogido hebreo, va dando a conocer, ¿no? De a poco, ¿no? Esta revelación cada vez más. Y ahora con Moisés, que tiene que ver con la ley, hay una visión más amplia respecto a quiénes somos nosotros, quién es Dios y este pacto que nos lleva a darnos cuenta de que realmente por nuestras obras no podemos alcanzar la salvación, por nuestras obras no podemos llegar a comprender plenamente la obra de gracia, sino es que Dios se revela primero y Él se da a conocer primero para que podamos tener luz, ¿no? Y la ley va a cumplir ese propósito como vamos a ver, ¿no? Y entonces, en todo este trayecto que hemos seguido hasta ahora, en esta historia de la redención, se va viendo un poquito más sobre la revelación de Dios, ¿no? Nosotros ya tenemos la Biblia completa, por lo tanto, ya sabemos el fin de la historia, ¿no? Pero es bueno estar allí, cómo se va desarrollando todo esto para comprender mejor las Sagradas Escrituras y cómo se va ligando tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento a través del pacto que Dios ha establecido con sus hijos, con su pueblo, ¿no? Y ese pacto, obviamente, va a tener su plenitud en la persona de Cristo, ¿no? El cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vamos aquí ahora. La ley, el pacto con Moisés, ¿no? Entonces, una visión más amplia respecto a el propósito redentor de nuestro Padre Celestial. Vamos a volver atrás para ver entonces esta lección. Moisés, entonces, y Moisés va a cumplir un papel muy importante en todo este proceso, ¿no? Que va a llevar al pueblo hebreo, pueblo de Israel, a recibir la ley. Los hermanos que ya entregaron los cuestionarios de esta lección 5, yo creo que se han enterado allí de cosas interesantes que aparecen, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver, la jurisdicción, ¿no? Cuando el pueblo hebreo estaba bajo la ley, estaba bajo una jurisdicción distinta a la jurisdicción que tenemos ahora en Cristo, ¿no? Y esto está dentro de este pacto mosaico, como vamos a ver. Bueno, primero tenemos que recordar, de acuerdo a la materia, en este pacto mosaico, que hay antecedentes. Como cada pacto, como he dicho al principio, se va construyendo con el anterior, ¿no? En este caso, el pacto mosaico tiene su antecedente, que es el pacto con Abraham. ¿Ya? Y a Abraham, Dios, si ustedes recuerdan, había prometido que la simiente estaría allí a través de él, con el hijo que iba a nacer y que le iba a dar una descendencia que ni con todas las estrellas y la arena del mar iban a ser límites para entender cuántas personas, cuántos serían los beneficiarios de esta bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? En Abraham. Entonces, ese es el antecedente que va a tener el pacto mosaico.
porque esta profecía se va a estar cumpliendo justamente en la liberación de Israel de Egipto. Allí cuando pasaron 400 años, ustedes recuerdan, esclavos en Egipto, Dios los va a liberar y los va a liberar para ir formando este pueblo. ¿Y por qué? Con el propósito de ir cumpliendo esta promesa que se hizo a Abraham. ¿Ya? Y esa promesa Dios la iba a ir dando a conocer de a poco, pero ahora vamos a ver en el caso Moisés cómo allí Dios se va a estar manifestando para ir cumpliendo, ¿no? Paso a paso el desarrollo de la promesa de esta simiente que viene, si ustedes recuerden, desde Génesis 3:15, ¿ya? Entonces, este antecedente está en el pacto con Abraham. Y este pacto mosaico también está hecho bajo el pacto de la gracia. Cuando ustedes recuerdan que Moisés en el monte Sinaí recibe los 10 mandamientos. Y aquí Moisés iba a cumplir una tarea muy importante, ¿no? Porque iba a ser el mediador entre Dios y este pueblo, el pueblo hebreo, la nación de Israel que estaba naciendo. Pero este pacto se iba a hacer también en la gracia. ¿Por qué? Porque no es que el pueblo hebreo iba a tener la bendición de Dios al cumplir la ley. No, la ley iba a ser también un medio de este pacto para que se diera cuenta la nación hebrea que por sí sola, por sus obras, no puede ser salvo, sino solamente por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, este pacto, el mosaico, no hay que entenderlo como el pacto con Adán, porque en Adán, si obedecía a Adán, no, el mandato de Dios de no comer del árbol sería un hombre con vida eterna, pero no cumplió. Este pacto no es similar a ese, porque aquí el obedecer la ley no iba a significar la salvación, porque la ley no se daba con ese propósito de salvar, sino que la ley se dio con el propósito de apuntar a quién sería el que perfectamente cumpliría las demandas de Dios, el segundo Adán, ¿no? Que en este caso, como bien sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Mira, si vamos a Éxodo capítulo 20, donde se da la ley, ¿no es cierto? Si ustedes van allí en la Biblia, que seguramente yo creo que cada uno de ustedes la tiene allí justo en el escritorio y la tiene abierta allí en Éxodo 20, ¿no? Porque allí está la historia de la entrega de los 10 mandamientos, como también en Deuteronomio capítulo 5. Pero si ustedes van ahí, se van a encontrar que cómo introduce Moisés la entrega de la ley, ¿no? Eh, ¿Y de qué manera introduce la entrega de la ley? El versículo 2, ¿qué dice? Se presenta y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Exacto, ¿no? Fíjese qué interesante eso, porque eso es previo a recibir la ley. Entonces, Dios les recuerda primero el pacto, ¿no? Le dice, yo soy Jehová tu Dios, porque esto viene desde Abraham, recuerden, ¿no? Se va construyendo con el pacto anterior. El padre de la fe, de él vendría la simiente donde nacería el pueblo hebreo también. Entonces, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? ¿Y por qué Dios sacó a los hebreos de Egipto? ¿Por qué los liberó? ¿Por qué creen ustedes? Porque lo mismo está también en Deuteronomio capítulo 5, verso 6. ¿Por qué Dios tiene esta introducción? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué Dios saca a los hebreos o libra a los hebreos de el yugo egipcio? Para, puede ser para una nación nueva o un nuevo pueblo. Ya, pensemos en el pacto.
porque tenía un pacto previo con Abraham. Claro, justamente, tenía un pacto previo con Abraham. ¿Y qué le había dicho Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Que sería una nación grande, que de Sería él una nación saldría la grande. simiente. Que haría de Exacto, sus descendientes una gran nación. claro. Y estando esclavos en Egipto, eso no era posible, tenía que liberarlos de eso. Y por eso Dios los libera, para que se vaya cumpliendo el pacto, ¿no? Que Dios había prometido a Abraham. Por eso primero les recuerda el pacto y después entrega la ley. Como vamos a ver, este orden está aquí bien definido y es interesante porque nos muestra cómo Dios primero actúa, se revela, recordando el pacto con el pueblo hebreo, ¿no? Los libera, los salva y después les da la ley, ¿no? Entonces, eso también es algo interesante porque es la forma que Dios tiene de revelarse a nosotros para salvarnos. Primero nos libera, nos salva y después también nos da los 10 mandamientos para seguir, ¿no? Esa norma de vida. ¿Ya? Entonces, este orden de la salvación está allí en este pacto mosaico, que también es un pacto bajo la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios viene recordando lo que había prometido a Abraham. Entonces, hace hincapié en la redención, en este pacto redentor que Dios tuvo primero con Abraham para después venir a entregar la ley y hacer el pacto ya más visible, inmediato, con Moisés y esa ley que él iba a recibir. Por eso la entrega de la ley era una parte del pacto, pero la gracia era lo más importante, no la ley. ¿No? Porque la ley va a venir a cumplir el propósito de hacerle ver al pueblo hebreo que ellos por sí, solo por sus obras, no pueden salvarse, no pueden, al contrario, el que está sometido bajo esta ley está so pena de muerte si la viola, ¿no? Y para liberarse de la muerte tiene que pagar el castigo. Y como vamos a ver más adelante, salir de esa jurisdicción para no recibir la sentencia de no cumplir la ley. Y fíjense, Israel no había sido bendecido porque guardaba la ley, sino que Israel era bendecido por la gracia de Dios y en agradecimiento, el pueblo hebreo guardaba la ley, porque la ley tenía ese propósito, no salvar, sino hacer ver lo débil y lo pecaminoso que somos, y así también lo que era el pueblo hebreo, lo débil y pecaminoso que era el pueblo hebreo. Por eso también Dios estableció dentro de la ley el que el sumo sacerdote tenía que sacrificar una vez al año un animalito para que esa sangre, ¿no? Que se vertía sobre el propiciatorio del arca del pacto, trajera la remisión de los pecados del pueblo hebreo. Pero no porque ellos cumplieron la ley, sino por el sacrificio y la sangre que estaba allí, era que Dios los redimía, ¿no? Entonces, el punto central de todo esto es la gracia de Dios. Cómo Dios se revela a este pueblo, al pueblo de Israel, y se va a revelar a través de esta ley que va a tener ese propósito, ¿no? Que en el fondo va a decir, mira, tú vas a vivir, te vas a proyectar solamente por mi gracia, porque tú solo no puedes, ¿ya? Y eso nos lleva también a este punto que tiene que ver con que justamente la ley era parte de este pacto que Dios había establecido con el pueblo hebreo. Este pacto de gracia, ¿no? Donde aquí el énfasis, insisto nuevamente, de la ley era mostrar el pecado de Israel y la necesidad que ellos tenían de,
de un Salvador, de un Mesías, ¿no? Que cumpliera perfectamente todas las demandas y él los guiara a la tierra prometida realmente y fueran realmente liberados en toda su expresión, cosa que ellos por sí solos no podían hacer. Y esto era importante tenerlo presente porque Dios demandaba del pueblo obediencia. No se puede preguntar por qué demandaba obediencia sabiendo Dios que no iban a cumplir perfectamente la ley. Justamente para que se dieran cuenta de que necesitaban de la gracia de Dios, pero que aún así la demanda de la obediencia era necesaria porque mostraba que realmente aquellos que estaban bajo esa ley eh, realmente tenían el deseo, el anhelo de buscar servir a este Dios y que solamente por fe, no por obras, serían salvos. ¿Ya? Y miren, cuando Moisés va a recibir los 10 mandamientos, ¿no? Eh, aquí también, en ese momento en el monte Sinaí, eh, ocurre algo también interesante, porque estos 10 mandamientos, 10 palabras también como te llaman, van a hacer estos escritos, ¿no? En el libro de la ley y que iban a estar en piedras, que iban a indicar el examen externo que debía cumplir el pueblo hebreo para que así este pueblo pudiera decir, he cumplido perfectamente la ley, por lo tanto yo merezco lo que Dios ha prometido, ¿no? Y Moisés iba a ser aquel que iba a llevar esta ley para que el pueblo la recibiera, iba a ser el mediador. Pero como les digo, la ley que van a recibir los hebreos eh, junto con los 10 mandamientos, ¿no? Más bien van a llevarlo a considerar que realmente en ellos no estaba el poder y la capacidad plena para cumplir perfectamente todas estas demandas. Pero aún así iban a amar esa ley, iban a guardar la ley en lo que pudieran, pero en el fondo sabían que era muy difícil o imposible cumplirla perfectamente y que solo a través de la gracia de Dios podían mantenerse firmes. ¿Ya? En la teología reformada se habla de 3 áreas de esta ley. ¿Ya? Eh, la ley que considera los 10 mandamientos, pero también a eso se le llama la ley moral, pero también estaba la ley ceremonial, donde habían otras leyes relativas, por ejemplo, a cómo debían ser ordenados los sacerdotes, el sumo sacerdote, cómo debían presentarse los sacrificios, las fiestas, los rituales, cómo debía ordenarse también el tabernáculo. Todas esas leyes están dentro de la ley ceremonial. Y la tercera área era la ley civil. Y en la ley civil estaba todo lo que tenía que ver con la vida diaria de los hebreos, cómo debían, por ejemplo, casarse, cómo debían cuidar su higiene, cómo debían comportarse frente a un asesinato involuntario, etcétera, etcétera. Todo eso estaba dentro de la ley civil, ¿ya? Entonces, estas 3 áreas, ley moral, ley ceremonial y ley civil englobaban todo lo que era esta ley que el pueblo hebreo recibió. No solamente los 10 mandamientos escritos en piedra a través de Moisés, que es lo que aquí es lo central, sino que también Dios les entregó estas otras leyes, la ceremonial y la civil, que eran parte de la vida del pueblo hebreo. ¿Ya? Ahora la pregunta que se hace es, la ley, englobando estas 3 áreas, se cumple perfectamente en Cristo. Cristo cumple la ley moral, Cristo cumple la ley ceremonial, que en lo sustancial. Entonces,
para nosotros como cristianos, ¿qué área de la ley es la que prevalece y continúa ahora? ¿No? ¿Cuáles de estas tres áreas continúa con nosotros ahora? Eh, Siendo ya salvos, la ley civil ya no continúa, porque se dio para en un tiempo específico del pueblo hebreo que ya fue. La ley ceremonial tampoco, porque Cristo cumplió perfectamente lo que indicaba o hacia dónde apuntaba la tarea sacerdotal, los sacrificios, el tabernáculo, ¿no? El, Jesús cumplió perfectamente aquello. Por lo tanto, tampoco nosotros necesitamos de la ley ceremonial. La ley moral, Jesús también lo cumplió perfectamente y estos son los 10 mandamientos. Y esta ley es la que está con nosotros hoy para buscar seguirla, aplicarla, obedecerla diariamente, pero no para que a través de ella busquemos la salvación o el perdón de los pecados, sino, así como el pueblo hebreo, para cumplirla en forma de gratitud a Dios por la obra de salvación que ha hecho en nosotros. Bien, ¿algún comentario que tengan preguntas hasta este momento? Yo tenía alguna duda, pero ahora que habló de eso, me quedó claro, pastor. Perfecto, muy bien. Eh, Sigamos pa- entonces. Pastor, hola. Sí, te escucho despacito, hermano Alejandro Ok. Pastor. Ah, tengo malo entonces el audio. A ver, hable un poquito más fuerte Ah, nomás. ¿ahora sí? ¿Sí? Sí, sí, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Mientras usted nos relataba esta, esta maravilla, porque es una maravilla que hemos ido descubriendo y también de alguna manera fortaleciendo el conocimiento, yo me pongo en el lugar de los judíos en aquel tiempo. Tiene que haber sido muy difícil para ellos asimilar esta verdad, lo que estamos escuchando en este momento, que es muy rico. Pero yo creo que no fue nada fácil para ellos asimilarlo. No sé, Claro. me, me pongo en el lugar de ellos, que fue muy difícil. Y de hecho nosotros tenemos relatos de hoy día, del pueblo judío hoy día, que también es un pueblo que todavía vive, es muy apegado a su ley y se olvidan muchas veces de, bueno, esta semana me tocó el corazón el Señor estudiando la parábola del buen samaritano. Ujú. Y ahí vemos una realidad del sacerdote judío y vemos una realidad de este personaje despreciable, que el samaritano, ¿cierto? Con una actitud diferente. Entonces Mm. yo digo, yo pienso hoy día, ¿cómo debe haberles costado mucho a ellos entender esto que hoy día nosotros estamos disfrutando y entendiendo perfectamente, a partir de lo que usted nos dice, pero nosotros ya conocemos el fin de la historia. Exacto. Eh, Eso un poquito quería compartir y agregar. Claro que sí. Por cierto, ¿no? Para el hebreo en su momento, así como con júbilo, alegría, ¿no? Recibían estos mandamientos como una expresión de identidad para el pueblo hebreo eh, y también con la visión que tienen ellos de dirigirse hacia la tierra prometida, porque para muchos eso lo impulsaba más a seguir ahí, ¿no? La promesa de una tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida tenía que haber un orden, ¿no? Tenían que regirse bajo una ley porque iban a ser nación. Y estos mandamientos estaban conformando ese propósito. Entonces lo recibían con mucho beneplácito, con mucha alegría, pero en la práctica, el cumplirlos perfectamente, así como lo establece la ley, específicamente la ley moral, se le hacía complicado, ¿no? Eh, Quizás muchos se esforzaban, ¿no? En cumplir perfectamente la ley, pero
no era así, y para eso estaba la ley ceremonial, donde si cometían pecado tenían que ofrecer tal tipo de sacrificio, si cometían alguna falta, este otro sacrificio. Se aplicaban esas, podríamos decir, formas como para poder liberar a aquel que había no cumplido una parte importante de su rol, ¿no? Tanto en la ley moral como también en la ley civil. Si uno cometía algún accidente y moría alguien, habían formas de cómo procesar a aquellas personas. De hecho, también ustedes saben que se crearon algunas ciudades específicas para que allá arrancaran a aquellos que por accidente habían provocado la muerte de alguien, para que no los tomara la familia y allí los mataran, ¿no? Tomando venganza, mientras allá en esa ciudad se esperaba hacer una justicia apropiada. Entonces, estaban regulados con muchas normas interesantes, porque se estaban conformando como nación. Y todo eso lo recibían con mucho beneplácito, pero también se les complicaba el que buscaran cumplir perfectamente cada detalle de la ley, y ver que realmente no lo lograban, no lo podían. Entonces estaban los sacrificios, estaban todas estas otras ceremonias para que allí arreglaran cuentas. Y todo eso, como ustedes están mirando y leyendo las lecciones, va a estar apuntando justamente a Cristo. Porque Cristo va a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, lo que el pueblo hebreo no pudo cumplir perfectamente. Jesús lo va a cumplir a favor nuestro, ¿no? Pero sí se les complicaba a los hebreos en su tiempo el cumplir perfectamente la ley. Pero tenían estas otras opciones, ¿no? Para liberarse también de ese peso, de ese yugo que estaba sobre sus lomos. Bien, miren, ¿por qué se les dio la ley entonces a Israel? Si para ellos iba a ser imposible cumplirla perfectamente, ¿por qué se les dio la ley? ¿No? Primero, para demostrarles su pecado, de modo que pudiera esperar una obra de gracia de Dios, salvarlos, eh, no por lo que ellos hagan, sino por un acto misericordioso, ¿no? De Dios. Los salmos reflejan mucho la misericordia, la bondad de Dios, que era lo que pedían los hebreos David y los que escribieron los salmos. Em, los profetas también llamaban a misericordia, clamaban al Señor por eso, porque necesitaban que Dios tuviera misericordia con ellos. Entonces, la ley era dada también para mostrarles su pecado, de modo que al ver que eran incompetentes e impotentes en cumplir perfectamente la ley, recibieran de Dios por gracia el perdón. Y eso en el tiempo hebreo se hacía a través de las ofrendas, a través de los sacrificios que Dios mismo también había establecido para las faltas que había. ¿Ya? Pero también para demostrar la santidad de Dios. Esta santidad que describe Levítico 11 cuando dice, porque yo soy Jehová, que te trajo de la tierra de Egipto. Recuerden el pacto, por eso los liberó, para ser vuestro Dios. Por lo tanto, seréis santos porque yo soy santo. Y la ley, ¿no? Fue entregada al pueblo de Dios justamente para demostrar que Dios es santo y que Él es el que por gracia los sostenía y los mantenía y les daba la victoria. Y en tercer lugar, para que Israel pudiera conocer la voluntad de Dios, lo que Dios demandaba. Si ustedes se fijan, con Abraham no estaba muy claro lo que tenían que hacer, las demandas de Dios. Pero ahora con Moisés, en este pacto mosaico, Dios da más claridad, ¿no? De aquellas cosas que él demandaba del pueblo a través de la ley. Entonces, ahora Israel con la ley entendía mejor qué era aquello que no tenían que hacer y aquello que deberían hacer para estar honrando a este Dios. Y eso viene en razón de la ley, ¿no? Para que a través de la ley ellos pudieran tener una mejor comprensión de la revelación de Dios y de lo que Dios esperaba también de ellos. Y eso nos lleva entonces a ver
estructura que se da, ¿no? Tenemos a Moisés, tenemos al pueblo hebreo y tenemos la ley, ¿no? Y aquí vemos que Moisés viene a actuar como el mediador, como hemos dicho, y Moisés va a permanecer entre Dios e Israel. ¿Para qué? Para mediar la palabra de Dios al pueblo hebreo, ¿no? Porque Moisés iba a ser aquel que iba a recibir de Dios los mandamientos y que Moisés también se los iba a comunicar al pueblo hebreo. Y a través de toda la trayectoria que ellos vivieron en el desierto, Moisés hablaba al pueblo hebreo eh, por mandato también de Dios. Y también Moisés llevaba a Dios lo que eran las demandas también del pueblo, ¿no? El intermediario. Y esa tarea de mediador, obviamente Jesús también va a cumplir perfectamente en el Nuevo Testamento. Pero también estaba esta vinculación eh, que se daba entre esta ley que recibió Dios a través de Moisés y que iba a llevar a este pueblo hebreo en ese momento a vivir o a estar bajo las demandas de una nueva jurisdicción, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que estar bajo una nueva jurisdicción, la cosa iba a cambiar. Porque, como en tercer lugar acá, como ustedes ven, bajo este pacto, eh, Dios iba a tratar entonces ahora con Israel a través de este nuevo marco jurídico, podríamos decir, donde Moisés era el mediador y estaba la ley. Y eso iba a imponer una jurisdicción tal que en esta estructura, aquellos que violaban la ley, si no pagaban, no lo que demandaba la ley para remediar esa situación, eran muertos. Como les dije, para eso se establecieron los sacrificios y las ofrendas, que eran varios, ¿ya? Pero también, dado que estaban en esta jurisdicción aquellos que violaban la ley, que era la sentencia de muerte, al violarla y no poderla cumplir, si no era a través de la ofrenda, si no hacían ofrenda, la otra forma de salir de esta pena, podríamos decir, era huir, huir de esa jurisdicción a otro lugar. Y ustedes vieron que en la lección hay una ilustración sobre este tema. Aquellos que leyeron en la lección, si pueden compartir, ¿cuál es esa ilustración que habla de la huir de una jurisdicción y a otra? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno comete una violación a la ley en un país, ¿no? Y puede liberarse de esa ley? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? Si alguien puede comentar, ¿no? A aquellos que leyeron la lección número 5. ¿Alguien puede decir algo? ¿Se acuerda de algo? Eh, Era una pregunta. La pregunta 8 la leo. ¿Ya? El pacto de la ley constituía una jurisdicción, como la jurisdicción de un país. Si uno cometía delito en esta jurisdicción, uno era juzgado según los términos del pacto mosaico. Solo habían dos maneras de salir del problema. Uno, mediante el pago del precio o la sanción de la ley. O dos, saliendo de la jurisdicción. Si uno estaba bajo la ley de Moisés, uno debía pagar por la violación de la jurisdicción. Si aplicamos esto a Jesucristo, vemos que ya que Jesús era un judío, él estaba bajo la jurisdicción de la ley de Moisés. Ahí en Gálatas 4 aparece esto. Él voluntariamente tomó sobre sí los pecados de su pueblo. La ley exigía la muerte por el pecado, por lo que
murió en nuestro lugar. En su muerte, Él pagó el precio de la ley y en su resurrección, Él se levantó de una nueva jurisdicción, la jurisdicción del nuevo pacto y de la gracia. Su muerte y resurrección fueron como si Él hubiese muerto en un país y nacido en otro. En el nuevo pacto, Cristo pagó las demandas del antiguo pacto. Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Él no tenía pecado propio, mas Él tomó sobre sí los pecados de su pueblo. Mm, mm, El pecado de Israel se pagó en Cristo cuando Cristo murió en la jurisdicción del antiguo pacto y resucitó en la jurisdicción del nuevo pacto. En su muerte y resurrección, Él se movió de jurisdicción. mm. Es muy importante que ya que estamos en Él, también hemos muerto en la jurisdicción del antiguo pacto y hemos resucitado en la jurisdicción del nuevo pacto. Dado que ya no estamos bajo la jurisdicción del antiguo pacto, no tenemos por qué temer a la ley. Su pena ha sido pagada. Excelente. Muy bien, gracias, hermana Ida. Claro, qué interesante eso. ¿Cómo? eh, los hebreos en su tiempo estaban bajo esa jurisdicción. Si violaban la ley y no pagaban la demanda al violar la ley, estaban expuestos a la muerte. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento hay muchos casos, por ejemplo, cuando había adulterio, la ley demandaba la sanción que la persona que cometió adulterio era muerto a través de piedra, a peñascazo, como decimos nosotros, ¿no? Eh, eh, y era un tema complicado, ¿no? Pero para liberarse de esa pena la persona, si no pagaba conforme a la ley y las demandas de la ley, la segunda opción que tenía para liberarse de la muerte era huir de ese lugar del pueblo hebreo a otra nación donde no estuviera bajo esa jurisdicción legal para que allá lo sancionaran, ¿no? Es como que, por ejemplo, acá en nuestro país, si tú cometes aquí no sé, un homicidio, la ley te condena por ser alguien que cometió un homicidio. Y tú te arrancas antes de que te llamen y que te capturen a otro país donde no hay contratos de extradición, y en ese país el homicidio también sigue siendo penado, pero allá no puedes ser juzgado por lo que cometiste acá, ¿no? Porque estás bajo otra jurisdicción. Entonces, con Cristo pasa lo mismo. Cuando Él cumple la ley, nos libera de esa jurisdicción donde la ley demandaba cumplimiento o muerte, imposible cumplir plenamente, pero Él la cumple perfectamente a favor nuestro, de tal manera que en su resurrección Él nos resucita a una nueva vida, ¿no? A una nueva jurisdicción, a una nueva era, como vimos, ¿se acuerdan en las primeras lecciones? A una nueva criatura, a un nuevo marco legal ante Dios, porque ahora soy justificado por la justicia de Cristo y soy justo ante Él. Soy libre de condenación, pero sigo siendo pecador. ¿Entienden? Entonces, eso es sumamente importante tenerlo presente respecto a esto del pacto, porque en el nuevo pacto tenemos una nueva jurisdicción. Por eso Pablo va a decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que Cristo obró a favor nuestro. Esa estructura para el pueblo hebreo de Moisés como mediador y la ley los mantuvo allí eh, permanentemente, llevando a cabo los sacrificios y todas las leyes importantes que debían cumplir en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Ustedes recuerdan que fueron exiliados porque eso Dios le había advertido y lo cumplió, fueron exiliados, pero después también lo hizo volver, pero después nuevamente fueron exiliados en el año 70, ¿no es cierto? Porque Cristo
iba a ser aquel Israel, aquel templo, aquel que iba a cumplir perfectamente la ley, ¿no? A favor nuestro. Ok. Llegando ahora al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento en Jesús de todo lo que esta ley mosaica establecía. El pueblo hebreo no lo cumplió perfectamente ni Moisés, ni David, nadie, pero sí lo va a cumplir Jesús. Y eso en el Nuevo Testamento se va a revelar, ¿no? Aquí vemos que la obediencia de Cristo cumplió los requisitos de Dios bajo el antiguo pacto, la antigua jurisdicción, ¿no? En dos aspectos. Primero, cumpliendo la ley perfectamente que se dio a Israel bajo Moisés. Jesús cumplió perfectamente la ley, pero como esa ley fue dada a los pecadores que no podían cumplir y al no cumplirlo, la ley demandaba la muerte, es por eso que Cristo cargó en sus hombros con nuestros pecados, tomó nuestro lugar para morir ahí en la cruz, pero a la vez satisfaciendo las demandas del Padre, ¿no? Que requerían un sacrificio perfecto para cumplir la ley. Y así lo hizo Jesús. Y fíjense que esto es interesante porque nos muestra que Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Y esto viene en razón de que en la Biblia vemos, por ejemplo, en Génesis 32, que estaba Jacob. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Fue un hombre bueno, un hombre intachable? ¿Se acuerdan cómo era él? Pillo. Pillo, pero el Señor lo amó. El nombre Jacob en hebreo significa impostor, engañador. Y él las tenía todas, ¿no? Como sabemos. Eh, pero Dios lo escogió por gracia y a él después le cambia el nombre. ¿Cómo se va a llamar Jacob después que tiene la pelea con el ángel? ¿Se acuerda hasta altas alturas de la madrugada? Israel. Israel, justamente. Se va a llamar Israel, ¿no? Y dirás a Faraón, mira lo que dice acá Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito, refiriéndose a Israel como nación, como su hijo, ¿ya? Y ciertamente Jacob era ese hijo que venía como de la descendencia de Abraham, ¿no? Para formar la nación hebrea, pero aquí es llamado un hijo, su primogénito. Y esta filiación que encontramos acá, que Israel tenía, encuentra su punto culminante ¿en quién? En Cristo, ¿no? Porque Él es el verdadero, obediente, bendito, el que iba a obedecer la ley. Y fíjate lo que dice Gálatas 4:4, que Cristo fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque era judío también, ¿no? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces, Jesús viene a ser el verdadero Israel, el primogénito, como dice Éxodo 4:22, el Hijo que cumple perfectamente la ley. Y él, en una justicia perfecta que demandaba al Padre, es la que lleva a cabo en la cruz y la imputa a nosotros, para que nosotros seamos, ¿no? Ahora beneficiarios de este Israel que es Jesús. Eso es interesante tenerlo presente allí porque cuando uno habla del pueblo de Israel, no, porque hay ciertos grupos cristianos que abogan
como el pueblo hebreo aún, como el pueblo de Dios, ¿no? Como que separan el pueblo de Dios, la iglesia y Cristo. Eh, Cuando en verdad, al seguir esta historia de la redención a través del pacto, nos damos cuenta que el verdadero Israel es Jesús. Y también el templo verdadero es Jesús. En el libro que tienen que estar leyendo de David Howard, Israel en el plan de Dios, se profundiza más acerca de esto, ¿no? Porque si tienen preguntas, inquietudes respecto a esto, lean ese libro. Les va a ayudar, les va a aclarar muchas cosas respecto a este punto. Bien. Y también eh, el otro aspecto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Parece que no. Ya. Otro aspecto importante es que Jesús viene a cumplir, ¿no? Eh, perfectamente todos los aspectos ceremoniales de la ley de Moisés, como veíamos, ¿no? Está la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y Jesús viene a cumplir también perfectamente lo que tiene que ver con la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque todas estas leyes ceremoniales, el tema de cómo debía ser el sumo sacerdote, el sacerdote, sus vestiduras incluso, ¿no? Los colores, los aromas, los vestidos que llevaban, los sacrificios que habían allí, las ofrendas, todo era una sombra que estaba apuntando hacia un cumplimiento perfecto de todo aquello. Y el cumplimiento perfecto a lo que apuntaban los sacrificios, a lo que apuntaba la Pascua, a lo que apuntaba la circuncisión, a lo que apuntaba el tabernáculo, el templo, todo eso, que en hermenéutica se le llama tipos, se va a cumplir perfectamente en el antitipo, así se le llama a Jesús el antitipo, ¿no es cierto? El cumplimiento de los tipos que están en el Antiguo Testamento. Jesús va a ser ese cumplimiento perfecto de todos estos ritos ceremoniales que habían dado por ley en el Antiguo Testamento y que Dios le había otorgado al pueblo hebreo. En él, en Cristo, se van a cumplir perfectamente. Juan dice de Jesús, ¿te acuerdas cuando se acerca a él allá en el río Jordán? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. No, con eso Jesús no era tanto que se iba a bautizar, sino que Jesús allí iba a iniciar la ordenación sacerdotal. Los sacerdotes a los 30 años eran ordenados para atender los asuntos del tabernáculo, del templo. Y Jesús, cuando Juan lo presenta, estaba en ese momento siendo ordenado, no bautizado, sino que ordenado a la ceremonia sacerdotal, es decir, a que él iba a ser el sumo sacerdote, así como lo establece el libro de Hebreos, a los 30 años. Y así fue también con Jesús, porque cumple perfectamente todas estas labores que encontramos en las ceremonias eh, mosaicas en el Antiguo Testamento. Se cumplen, ¿ya? Hay harto, es bien bonito el tema en hermenéutica de los tipos y antitipos, como en el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo, ¿no? El tabernáculo es un tipo de Cristo, Moisés es un tipo de Cristo, Josué es un tipo de Cristo, eh, Melquisedec es un tipo de Cristo, Adán es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? El arca del pacto es un tipo de Cristo. Hay muchas cosas, ¿no? Que hacen mención a, apuntando ese evento histórico, ese personaje, ese hecho a Cristo, ¿no? Eh, es bien bonito lo que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento respecto a eso, ¿ya? Pero aquí se ve cómo Jesús cumple perfectamente también esa área importante, ¿ya? ¿Y cómo aplicamos esto de la ley en el Nuevo Testamento? Primeramente decir que la ley es la misma, no cambia en el Nuevo Testamento, se mantiene esta ley que se dio en el Antiguo Testamento, precisamente la ley moral, ¿no? Los 10 mandamientos. Y eso se mantiene en el Nuevo Testamento porque Jesús va a citar mucho la ley también, la ley moral.
para, para que los creyentes, ¿no? Nosotros la sigamos, y también va a tener ahí discusiones con los fariseos respecto a ese tema. Y eso también es interesante porque Cristo, el verdadero el verdadero Israel, ¿no? El que cumple perfectamente la ley, le va a dar una intención en el Nuevo Testamento, a la ley, ¿no? Va a decir, la ley dice, mas yo os digo, ¿no? Como diciendo, bueno, yo estoy sobre eh, la ley, en el sentido de que en mí se cumple perfectamente la ley. Por eso yo puedo tener la autoridad de decir, mas yo os digo, ¿no? Y Jesús lo va a ver en varias ocasiones citando la ley, ¿no? Moral, y diciendo él a continuación, mas yo os digo, ¿no? Porque él tiene la autoridad de decir eso, porque él cumple perfectamente la ley, ¿no? Y la aplica, y la interpreta a la vez, para que el cristianismo de aquellos tiempos la entienda y también la practique. Y por último, en esta nueva jurisdicción, en el Nuevo Testamento, vemos cómo este nuevo pacto, ¿no? Eh, se va manifestando eh, más ampliamente, ¿no? Aquí en el pacto mosaico. Eh, y eso también es importante tenerlo presente, porque a través del Nuevo Testamento podemos ver cómo están estos nexos, estas conexiones que hay entre Cristo, Moisés, la ley, Cristo, ¿no es cierto? Los sacrificios que habían en ese periodo y Cristo, cómo todo se conecta con él, ¿no? Y es así que Juan nos va a decir ahí en el capítulo 1, versículo 17, la ley llegó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron a través de Jesucristo, ¿no? La vieja jurisdicción, como decíamos anteriormente, llegó a través de la ley. La nueva jurisdicción viene a través de Jesucristo resucitado, quien inicia una nueva era, como vimos en una de las lecciones anteriores. ¿Ya? ¿Comentarios, preguntas que tengan, hermanos? Eh, ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Hermano David. Me llama sí, me llama la atención lo complejo en ese entonces para el pueblo estar ahí, que haciendo sacrificio y como esa situación que nosotros ahora no necesitamos. Me refiero en el sentido de que tenemos a Jesús y no necesitamos hacer todo ese tipo de cosas que había que hacer tan grande y tan compleja en esos tiempos. Eso me llama mucho la atención. Y lo otro es que, si bien es cierto, la ley está también porque nos da como un orden de vida, me refiero física, no para cumplirla perfectamente, porque no podemos cumplirla, estamos claros en eso, pero sí nos lleva como un orden como de honra al Señor, como de alabanza, como que lo asocio con eso. Claro. O sea, la ley moral sigue para nosotros, ¿ya? No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. La ley sigue, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar obedecer la ley, pero lo hacemos en gratitud a lo que Cristo ya hizo, en obediencia a nuestro Padre, no para que a través de ella encontremos o busquemos la redención, porque eso sería dejar de lado lo que Cristo ya hizo por nosotros, ¿no? Entonces, la ley moral, que es la que continúa, es la que debemos estar aplicando cada día, orando a Dios para que nos dé la fuerza, el poder para ser obedientes a las demandas del Señor. No solamente los 10 mandamientos, sino que todo lo que Jesús dijo, porque él dijo más, yo os digo. El tema del adulterio, dijo Jesús, bien, sí, tú hablas del adulterio, pero yo te digo que el que adulteró en su mente, el que ya pensó en otra mujer, ya adulteró ya, aunque no lo hizo, no de forma física externa, ya en su mente adulteró, ya cometió pecado, ¿no? Entonces, la ley está ahí justamente para mostrarnos una mejor
forma de vivir, no solamente para nosotros los cristianos, sino también para todo el mundo. Porque los 10 mandamientos, si tú te fijas, están dentro de lo que se llama la teonomía, que es una forma de decir que los 10 mandamientos son realizables hoy día para aplicarlo, por ejemplo, en programas políticos, ¿no? Para que las naciones sean naciones prósperas en muchas áreas, los 10 mandamientos son claves, creemos nosotros. No solamente pueden ser aplicados en la vida del cristiano o la iglesia, sino que en todo el mundo, ¿bien? Y nos enseñan mucho, ¿ya? Igual, pastor, también me pasa que también, obviamente, quizá en varias otras religiones se intentan todavía con la idea de cumplir, intentar cumplirla, y si no las cumple como un castigo, como que todavía no, yo creo que hasta el día de hoy muchas de esas cosas todavía no se entienden, como el tema de la moral, como no, aquí hay que hacerlo, porque ahí vaya a ser bueno, como que todavía está esa tendencia ahí, como intrínseca, eso. Claro, sí, bien, exacto. No, pero no hay que pensar, nosotros no tenemos que tomar el que cumplirla o no cumplirla nos lleva o no nos lleva al cielo, ¿no? Cristo ya cumplió. Si tu fe está puesta en Cristo, honras a Cristo, sirves a Cristo, y Él ya ha aplicado la justicia en ti, ya eres imputado como justo, eres salvo, por gracia, solo por gracia, ¿no? Y yo como obediencia al Señor busco el llevar a cabo lo que Él demanda en su palabra, pero para que así yo sea sal y luz en este mundo, ¿no? Sea un agente, un medio de Cristo, ¿no? En este mundo oscuro, en este mundo de muerte, ¿no? Yo soy un medio, un puente para que otros lleguen a conocer a Cristo. Bueno, aquí está el resumen, ¿no? Ustedes ven, repásenlo. Es una lección interesante que alumbra bastante respecto a estar en paz ahora. Nosotros y ahora estamos tranquilos porque estamos bajo la gracia, pero eso no significa que hagamos lo que queramos, no, para eso está la ley que nos dice, no, alto, no, eso no. Sí, estás bajo la gracia, pero mira, aquí está la ley, ¿no? Así debe ser tu vida, que agrade al Señor y que muestre, ¿no es cierto?, que eres un fiel seguidor de Cristo, pero está bajo la gracia porque ya has sido perdonado tus pecados, pero ten en mente esto, ¿no? Ten siempre presente estos mandamientos para tu bien, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus proyectos, para el mundo, ¿no? Si tú quieres ser un alcalde, si quieres ser un concejal, ten presente siempre estos 10 mandamientos, ¿ya? Eso, queridos hermanos, ¿no? Yo les invito a que repase la lección, que haga los cuestionarios, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, bueno, está el WhatsApp para responder a las inquietudes que tengan. Y ya el próximo miércoles, no, jueves, retomamos el día jueves, ya estamos con la sesión número 6, ¿no? Un tema interesante que vamos a ver porque viene el pacto davídico, donde hay otras cosas interesantes que aparecen allí, que no aparecen en este pacto con Moisés, pero que sí aparecen con David, ¿no? Y que se amplía más esta revelación de Dios a favor nuestro, ¿ya? No sé si habrá alguna pregunta, última pregunta o comentario. Excelente, me gustan los comentarios de ustedes. Muy bueno. Es que, es que No. hay muchas cosas, pastor, que vamos, muy buenas las lecciones, Mm. a todo esto. Y hay muchas cosas que no preguntamos y claro, se va enriqueciendo el diálogo, la conversación, la información. Pero hay muchas cosas que van enriqueciendo en el momento y queremos hablar, queremos decir, nos ponemos en el lugar de los judíos, cómo habrán recibido. Ahora, yo decía, por ejemplo, cortito, Sí, ponernos un poco en el lugar del pueblo judío hoy día, que ellos aún siguen esperando al Mesías, claro, aún siguen con ese yugo de la ley, y más nosotros vivimos en esa libertad, no en el libertinaje, en la libertad que nos dio así es. Jesús.
Entonces, pero me da penita por los judíos, ¿qué pasa? Es que Ajá. aún esperan su Sí, otra cierto, realidad. cierto. Gracias, Claro pastor. que sí. Gracias a ustedes. Pastor, ¿Sí? Pastor, estaba pensando en otra cosa también, que era el sentido de que el ser humano también puede pensar, o el creyente también puede pensar que Dios necesita que nosotros le agrademos, como buscar agradar a Dios, como con las obras. No sé si me explico, como con cumplir es porque quiero agradar a Dios, como que Dios se va a sentir beneficiado porque yo lo voy a agradar, una cosa así. Claro. Ese sentir está muy arraigado en la cultura cristiana, ¿no? Mm, Y, y es también parte de la cultura hebrea, como decía el pastor Alejandro, ¿no? Buscar, querer hacer cosas cuando ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Nosotros somos gratos ante los ojos de Dios, no por lo que hacemos, Mm. sino por Cristo, ¿no? Ella lo hizo todo por nosotros, por eso descansamos en la gracia de Dios. Y como agradecidos, servimos a Dios, honramos a Dios, alabamos a Dios con nuestra vida. ¿Y de qué manera? Buscando la excelencia, lo mejor para Él, porque Él se merece lo mejor. Pero es como una respuesta a todo lo que ya el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Porque ¿quién soy yo para decir, mira, hago esto para agradarte a ti? Ah, Pablo dice que somos trapos inmundos, ¿cierto? Porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, qué más agradecido podemos estar que servir al Señor y con gozo y alegría y honrarle y buscar, ¿no es cierto?, hacer sus mandamientos, porque nos conviene a nosotros, no a Dios. Me conviene a mí, a mi familia, le conviene a mi vecino, nos conviene a todos nosotros ser obedientes a los mandatos del Señor, pero no pensando que vamos a agradarle a Él. Cristo es la ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios, ¿no? Y nosotros somos beneficiarios de todo aquello. Por eso siempre oramos al Padre Celestial en el nombre de Cristo. Y Él, creemos, intercede hoy, ¿no? Por nosotros ante el Padre Celestial. Y Él es nuestro abogado también. Él es nuestro mediador. Él es nuestro todo. Descansamos en Él. Entonces, el Espíritu Santo también tiene su función, su tarea de guiarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo. No hablar del mismo, sino que de llevarnos siempre a Cristo. Bien, queridos hermanos.